Parte 1. El muro infranqueable. El hoy. Imagina un país próspero, innovador, un referente mundial en calidad de vida y cohesión social. Una nación que el imaginario colectivo asocia con la planificación meticulosa, el orden cívico y un estado del bienestar que arropa a sus ciudadanos. Ahora, imagina que en ese mismo país, un joven profesional con un título universitario y un contrato indefinido se ve forzado a vivir en su habitación de la adolescencia. Imagina a una pareja con dos buenos salarios, ambos por encima de la media, cuya única opción es un minúsculo estudio donde la mesa del comedor es también el escritorio de trabajo y está a 1 metro de la cama. Imagina colas de 50 personas en la acera de una calle tranquila, no para un concierto, sino para la visita de un apartamento de 2 habitaciones con un precio de alquiler que consume más de la mitad de un sueldo. Esto no es el planteamiento de una película distópica, es el retrato crudo y cotidiano de los Países Bajos en el año 2025. Durante décadas, el mundo ha admirado el modelo neerlandés de polders, planificación y pragmatismo. Pero hoy, para cientos de miles de sus ciudadanos, ese modelo se ha agrietado hasta convertirse en una jaula. El derecho fundamental a la vivienda se ha transformado en un privilegio inalcanzable, generando una crisis silenciosa que corroe la estabilidad social y el optimismo de toda una generación. ¿Qué ha fallado en este sistema aparentemente modélico? ¿Cómo una de las naciones más ricas y organizadas del planeta ha permitido que la búsqueda de un hogar se convierta en una misión imposible? La respuesta se encuentra en un sistema fracturado, cuyas consecuencias se manifiestan en 3 pesadillas paralelas que definen la vida de sus ciudadanos hoy. A lo largo de este análisis, desgranaremos cada una de estas realidades y las decisiones políticas que nos han traído hasta aquí. Si te interesan estos análisis en profundidad sobre los grandes temas que definen nuestra sociedad, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte futuros documentales. La primera y más formidable de estas pesadillas es el acceso a la propiedad. El sueño de comprar una casa, de construir un patrimonio, de echar raíces y alcanzar esa estabilidad vital que se asocia con la madurez, se ha desvanecido para la inmensa mayoría. Y es crucial subrayar que no hablamos de personas en situación de precariedad. Hablamos de la espina dorsal de la economía, ingenieros, docentes, personal sanitario, emprendedores, personas y parejas con ingresos estables y superiores a la media que, según cualquier lógica económica, deberían ser candidatos ideales para una hipoteca. Sin embargo, la realidad les golpea con la fuerza de un muro infranqueable. Para comprender la magnitud del problema, analicemos un caso práctico y realista. Tomemos como referencia el modal inkomen, el ingreso estándar en los Países Bajos, que en 2025 se sitúa en torno a los 44.000 euros brutos anuales. Consideremos una pareja joven donde ambos ganan un poco más que esa cifra, sumando un ingreso bruto combinado de 100.000 euros. Es una renta muy sólida. Con ella y aplicando las estrictas normativas bancarias neerlandesas, su capacidad máxima de endeudamiento hipotecario rondaría los 450.000 euros. Sobre el papel, parece una cantidad considerable. En la práctica es dramáticamente insuficiente. El precio medio de una vivienda en el país ya ha superado esa cifra y en la poblada región del Randstad, el corazón económico que engloba Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht, una simple casa adosada de 3 habitaciones, el epítome del hogar familiar neerlandés, puede costar fácilmente entre 550.000 y 700.000 euros. La brecha entre lo que pueden pedir prestado y lo que cuesta una vivienda modesta no es un pequeño escalón, es un abismo, pero el precio de venta es solo el comienzo de la barrera financiera. En los Países Bajos, la ley establece un ratio máximo de préstamo sobre el valor de la vivienda del 100%. Esto significa que el banco te prestará, como máximo, el valor de tasación de la casa y ni un céntimo más. Todos los gastos adicionales, un paquete conocido como Kostenkopper, costes del comprador, deben ser financiados íntegramente con ahorros propios. Este paquete incluye el 2% del impuesto de transmisiones patrimoniales, los honorarios del notario para la escritura de compraventa y la escritura de la hipoteca, el coste del informe de tasación obligatorio y, a menudo, los honorarios de un asesor hipotecario y un agente inmobiliario. Para una casa de 450.000 euros, estos costes superan fácilmente los 20.000 euros. Nuestra pareja con un sueldo excelente necesita, por tanto, tener esa cantidad líquida en el banco solo para poder sentarse en la mesa de negociación. Y es en esa mesa donde la pesadilla se intensifica. En un mercado con una demanda tan feroz y una oferta tan escasa, la práctica de sobrepujar, el overbieden, ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma. Los inmuebles se venden en un formato de subasta informal. Después de una visita masificada, los interesados tienen un plazo para presentar su oferta final y secreta. Para tener una mínima posibilidad, es habitual ofrecer decenas de miles de euros por encima del precio de venta solicitado. Ofrecer 50.000 euros extra no es raro, y aquí reside la trampa mortal.
Como el banco solo financia el valor de tasación oficial de la vivienda, cada euro de esa sobrepuja debe salir, de nuevo, directamente del bolsillo del comprador. Así, nuestra pareja no solo necesita 20.000 euros para los costes, sino quizás otros 50.000 o 60.000 euros en ahorros para tener una oferta competitiva. Hablamos de una necesidad de capital propio de 70.000 u 80.000 euros, una cifra inalcanzable para la mayoría de personas cuyo patrimonio es su capacidad de trabajo. Es un sistema que ha creado una nueva aristocracia de la propiedad, accesible únicamente para quienes ya tienen capital o pueden contar con la ayuda financiera de sus familias. Con la puerta de la propiedad cerrada y sellada, la única alternativa lógica para millones de personas es el mercado de alquiler. Bienvenidos a la segunda pesadilla, el sector libre. Este segmento del mercado desregulado y gobernado por la ley de la oferta y la demanda se ha transformado en un ecosistema de explotación y humillación. Los precios han alcanzado niveles que bordean lo absurdo. En las grandes ciudades es prácticamente imposible encontrar un apartamento de 70 metros cuadrados por menos de 1.800 o 2.000 euros al mes sin incluir los gastos de energía, agua e impuestos municipales. Esto significa que es normal destinar el 40% o incluso el 50% del salario neto mensual solo a pagar el techo bajo el que vives. La clásica regla de finanzas personales, que recomienda no gastar más de un tercio de los ingresos en vivienda, suena a chiste cruel en los Países Bajos de hoy. Este gasto desproporcionado crea una trampa de alquiler perpetua. Al dedicar una parte tan grande del sueldo a la renta, la capacidad de ahorro se anula, haciendo imposible acumular el capital necesario para, eventualmente, intentar comprar. Es un círculo vicioso que condena a la gente a ser inquilinos de por vida. Pero la angustia económica es solo una dimensión del problema. La otra es la psicológica. La escasez ha otorgado un poder casi feudal a los propietarios y agencias inmobiliarias. La búsqueda de un piso no es una transacción comercial, es un humillante casting humano. Para ser considerado como candidato, debes presentar un dossier más completo que para solicitar un visado, contratos de trabajo, múltiples nóminas, extractos bancarios, cartas de recomendación del empleador y, a menudo, una vergonzosa carta de motivación en la que debes venderte como persona, ensalzando tu pulcritud, tu silencio y tu solvencia. Y todo ello para competir contra cientos de solicitantes en la misma situación desesperada. Las visitas a los pisos son eventos masivos y despersonalizados, donde sientes la tensión y la competencia en el aire. Te encuentras en una fila con otras 40 personas, todos evaluando a los demás, todos intentando forzar una sonrisa y una conexión con un agente inmobiliario que apenas te mira a los ojos. Es un proceso diseñado para despojarte de tu dignidad, que reduce la necesidad básica de un hogar a un concurso de méritos donde el premio es el derecho a pagar una fortuna. En este contexto desolador, uno podría pensar en la última red de seguridad, el histórico pilar del estado de bienestar neerlandés, la vivienda social. Durante el siglo XX, las corporaciones de vivienda, Woning Corporaties, fueron un modelo para el mundo, garantizando hogares dignos y asequibles a una gran parte de la población, desde las rentas más bajas hasta la clase media. Sin embargo, para quien busca casa hoy, esta red de seguridad se ha convertido en la tercera pesadilla. La promesa rota, una lotería con un tiempo de espera infinito. El sistema, basado en la antigüedad de la inscripción, ha colapsado por completo. Para acceder a una vivienda social en las zonas de alta presión, la espera media ya no se mide en años, sino en décadas. En la región de Ámsterdam, el tiempo medio de espera para un solicitante activo supera ya los 17 años. En Utrecht son 11 años. En el resto de las principales ciudades, una espera de 8 a 10 años es considerada optimista. Esto significa que un joven que se inscribe en la lista al cumplir los 18 años, la edad legal mínima, con suerte podría recibir una oferta de vivienda cuando se acerque a los 35. Para un recién graduado que quiere independizarse, para una pareja joven que planea tener hijos, para un trabajador esencial como una enfermera o un policía que necesita vivir cerca de su trabajo, la vivienda social ha dejado de ser una solución. Es una ilusión en un horizonte lejano, una respuesta teórica a una necesidad urgente y presente. Este colapso no solo abandona a las rentas más bajas, su público objetivo, sino que tapona la última válvula de escape para las rentas medias, que se ven atrapadas en el purgatorio del alquiler libre. Estas tres pesadillas, la imposibilidad de comprar, la usura del alquiler y la inutilidad de la vivienda social, se entrelazan y retroalimentan creando un ciclo de desesperación, precariedad y estancamiento vital que define la realidad de vivir en los Países Bajos hoy. Parte 2. Anatomía de un colapso. El porqué. El panorama que hemos descrito es desolador, una disfunción sistémica que genera una angustia social generalizada, pero es fundamental comprender que esta situación no es fruto del azar ni una catástrofe natural inevitable. La crisis actual es la crónica de un colapso anunciado, el resultado predecible y acumulativo de una tormenta perfecta que ha estado gestándose durante más de 30 años.
Es una tormenta alimentada por decisiones políticas deliberadas, profundos cambios económicos y, sobre todo, por un giro ideológico radical en la concepción de la vivienda. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos realizar una autopsia al sistema y diseccionar la anatomía de este fracaso. La primera y más profunda causa del colapso actual es de naturaleza económica y filosófica: la financiarización de la vivienda. Este proceso transformó el ladrillo, que durante generaciones fue el pilar de la seguridad familiar y comunitaria, en un producto financiero, un activo para la especulación. La vivienda dejó de ser un derecho social para convertirse en el producto de inversión más rentable y seguro de la última década. Este cambio de paradigma fue catalizado por el entorno económico global posterior a la crisis financiera de 2008. Con los bancos centrales inyectando liquidez en el sistema y manteniendo los tipos de interés en mínimos históricos, el capital institucional, fondos de pensiones, aseguradoras y, notoriamente, gigantes del capital privado como Blackstone, se lanzó a la caza de activos que ofrecieran rentabilidad. El mercado inmobiliario residencial de los Países Bajos, con su estabilidad política y su economía robusta, se presentó como la oportunidad perfecta. Estos actores institucionales comenzaron a comprar carteras enteras de viviendas y edificios de apartamentos, no para ofrecer hogares, sino para generar un flujo de caja a través de los alquileres y obtener una masiva revalorización del capital. Su potencia de fuego financiera era inigualable, y con cada adquisición retiraban unidades del mercado de compra para particulares y las transferían a un mercado de alquiler cada vez más caro. Pero la financiarización no fue solo un juego de grandes corporaciones. Se filtró a un nivel más granular, creando una legión de inversores particulares. El buy to let, comprar para alquilar, se convirtió en una aspiración para la clase media y alta neerlandesa. Ante la incertidumbre de los planes de pensiones y la nula rentabilidad de los ahorros, invertir en una segunda o tercera propiedad pasó a considerarse la estrategia de jubilación más inteligente. Esto generó una competencia directa y profundamente injusta en el mercado de compra. El comprador particular que busca un hogar para vivir se enfrenta a un límite financiero y emocional. El inversor, en cambio, ve la propiedad como una hoja de cálculo. Puede permitirse pagar más porque su objetivo es la rentabilidad y sabe que podrá repercutir esa inversión en los futuros inquilinos. Esta burbuja especulativa no se infló en el vacío. Fue activamente alimentada por décadas de política fiscal, cuyo instrumento estrella fue la Hypotheekrenteaftrek, la deducción fiscal de los intereses de la hipoteca. Nacida con la noble intención de fomentar la compra de vivienda, su efecto a largo plazo en un mercado de oferta restringida fue perverso. Al permitir que los propietarios dedujeran de sus impuestos la totalidad de los intereses pagados por su hipoteca, el Estado estaba, en la práctica, subvencionando el endeudamiento. Esto incentivaba a los compradores a solicitar la hipoteca más grande posible. Los bancos, sabiendo que el riesgo estaba mitigado por este beneficio fiscal, concedían préstamos mayores. Y los vendedores, conscientes de la mayor capacidad de compra, simplemente aumentaban los precios. Fue una espiral inflacionaria autosostenida y pagada por todos los contribuyentes. Además, al ser una deducción fiscal, el beneficio era mayor cuanto más alta era la renta y más grande la hipoteca, por lo que subvencionaba desproporcionadamente a los más ricos, inflando los precios de arriba a abajo y dejando una factura impagable para las nuevas generaciones. Un mercado sobrecalentado por la inversión y la especulación solo podría haberse enfriado con un aumento masivo de la oferta. Sin embargo, en los Países Bajos ocurrió exactamente lo contrario. Se dejó de construir, especialmente en el segmento crucial de la vivienda asequible. Este parón se debió a una combinación letal de un error político catastrófico y un obstáculo medioambiental paralizante. El error político tiene un nombre y es que, ¿cómo se puede frenar la construcción de vivienda asequible? Poniéndole un impuesto a quienes la construyen. Eso fue exactamente lo que hizo el gobierno neerlandés en 2013 con la Verhuurdersheffing. En plena política de austeridad tras la crisis, el gobierno de Mark Rutte, en una de las decisiones más criticadas de la historia reciente, impuso un gravamen especial a las corporaciones de vivienda social. El argumento era que estas entidades, con un gran patrimonio inmobiliario, debían contribuir a las arcas del Estado. El resultado fue devastador. Entre 2013 y su abolición, en 2023, este impuesto drenó aproximadamente 17.500 millones de euros de las organizaciones cuyo único propósito era construir, mantener y ofrecer vivienda asequible. Pongámoslo en perspectiva. El gobierno estaba extrayendo miles de millones de euros del sector que debía solucionar la crisis de la vivienda para utilizarlos en otras partidas presupuestarias. Esto no solo detuvo en seco la construcción de nuevas viviendas sociales, sino que obligó a las corporaciones a posponer durante años el mantenimiento esencial y la necesaria renovación energética de su parque de viviendas existente, deteriorando la calidad de vida de millones de inquilinos. Fue una política que se puede calificar sin rodeos de suicida.
y justo cuando el consenso político comenzaba a entender la necesidad de derogar este impuesto, el país se estrelló de frente contra un muro regulatorio, la Stikstofcrisis, la crisis del nitrógeno. En mayo de 2019, el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo neerlandés, dictaminó que el programa del gobierno para gestionar los permisos de actividades que emitían nitrógeno era ilegal y no cumplía con la normativa europea de protección de la naturaleza. Dada la alta densidad de población, industria y, sobre todo, de ganadería intensiva, los Países Bajos exceden masivamente los límites de depósitos de nitrógeno en sus vulnerables espacios naturales. La sentencia judicial provocó un apagón de permisos casi total. Cualquier actividad que generase emisiones, y eso incluye el movimiento de maquinaria y el transporte de materiales para una obra, pasó a requerir un complejo y costoso proceso de autorización individual que demostrara un impacto nulo en el medio ambiente. Decenas de miles de proyectos de construcción, incluidas más de 100.000 viviendas que ya estaban planificadas, quedaron congelados en un limbo burocrático. La urgente y legítima necesidad de proteger el planeta chocó de la forma más brutal posible con la igualmente urgente y legítima necesidad de ofrecer un techo a los ciudadanos. La tercera causa es más profunda, más ideológica, y es la raíz de las otras dos. Es el cambio de mentalidad que tuvo lugar en los años 90, bajo la influencia de las corrientes neoliberales que defendían la supremacía del mercado. La idea, simple y seductora, era que el gobierno debía retirarse y confiar en que el sector privado, en su búsqueda de beneficio, sería mucho más eficiente a la hora de proveer vivienda. Bajo esta premisa se inició un proceso para poner a distancia a las corporaciones de vivienda social del Estado. Se las independizó, se las obligó a operar con lógicas de mercado y se las animó a vender parte de su stock inmobiliario para obtener liquidez. Miles de viviendas sociales pasaron así al mercado libre, reduciendo permanentemente la oferta asequible. Se confió ciegamente en la teoría de la escalera de la vivienda, la idea de que la gente progresaría de forma natural desde una vivienda social a una de alquiler privado y, finalmente, a la propiedad, dejando así libres las viviendas sociales para los siguientes. Pero el mercado no construyó los peldaños intermedios de esa escalera. El sector privado, lógicamente, construyó para el segmento más rentable: oficinas, hoteles y apartamentos de lujo para expatriados e inversores. La enorme demanda de vivienda asequible para jóvenes, familias y rentas medias fue sistemáticamente ignorada. El golpe de gracia a esta retirada del Estado se produjo en 2010, cuando se desmanteló el Ministerio de Vivienda, Planificación Territorial y Medio Ambiente, un símbolo poderoso de la abdicación del gobierno en su responsabilidad de dirigir la política de vivienda. El Estado se retiró, sí, pero el vacío que dejó no fue llenado por una mano invisible benefactora que todo lo arregla, sino por la lógica fría e implacable del máximo rendimiento financiero, cuyas consecuencias devastadoras sufre hoy toda la sociedad neerlandesa. Hemos diseccionado las causas económicas, políticas e ideológicas que han forjado esta crisis. Un cóctel de financiarización, parálisis constructiva y desregulación. Si este análisis te está pareciendo revelador y crees que es importante dar a conocer estas dinámicas, te agradecería enormemente que dejaras un like en el vídeo. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más gente. Ahora la pregunta clave. ¿Hay alguna esperanza de solución? Vamos a verlo. Parte 3. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Y ahora qué? Entendido el desastre y diseccionadas sus causas, la pregunta que resuena con más fuerza es: ¿hay alguna salida? Tras una década de negación o inacción, el gobierno neerlandés parece haber despertado finalmente ante la magnitud de la emergencia social. Se ha puesto en marcha un arsenal de nuevas medidas, planes y regulaciones que buscan, al menos en teoría, atajar la crisis desde múltiples frentes. Pero la sociedad neerlandesa, escarmentada y cínica, se debate entre un cauto optimismo y la sospecha de que estas soluciones no son más que curitas, parches superficiales sobre una herida de una profundidad abismal. Analicemos, pues, si estas iniciativas representan un verdadero cambio de rumbo o si son simplemente gestos políticos ante una realidad insostenible. La joya de la corona de la nueva estrategia gubernamental es el monumental plan para construir 981.000 viviendas nuevas antes de que finalice la década de 2030. La ambición es innegable y ataca correctamente el núcleo del problema, la flagrante escasez de oferta. Este plan no es un mero objetivo nacional, sino que se ha desglosado en una serie de acuerdos de vivienda con las provincias y municipios, asignando cuotas y responsabilidades. Sin embargo, la distancia entre el documento y la grúa en funcionamiento es un abismo de obstáculos. El primer y más intratable sigue siendo la crisis del nitrógeno. A pesar de los intentos de crear exenciones para la construcción, cada gran proyecto sigue siendo susceptible de ser paralizado por los tribunales, lo que genera una incertidumbre jurídica que ahuyenta a los inversores y promotores. En segundo lugar, la escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción es endémica en toda Europa, y los Países Bajos no son una excepción.
Faltan albañiles, electricistas, ingenieros y planificadores para ejecutar un plan de semejante envergadura. Y en tercer lugar, la volatilidad económica global ha disparado el coste de los materiales y los tipos de interés, haciendo que la viabilidad financiera de muchos proyectos, especialmente los de vivienda asequible, penda de un hilo. El riesgo de que este gran plan se quede en una cifra sobre el papel, incumplida por un amplio margen, es extremadamente alto. Paralelamente a la promesa de construir, el Gobierno ha lanzado una ofensiva regulatoria sin precedentes para enfriar el mercado y restarle poder a los inversores. La primera herramienta es la Opkoopbescherming, o protección contra la compra especulativa. Esta ley permite a los ayuntamientos prohibir el alquiler de una vivienda recién comprada en barrios designados. Su objetivo es claro: eliminar al inversor de buy to let de la competencia y dar una oportunidad al comprador particular. Sin embargo, su eficacia es limitada. Es una medida local y acotada que puede, simplemente, desplazar el problema a las zonas no reguladas. Mucho más ambiciosa y polémica es la Wet Betal Bar Hur, la ley de alquiler asequible. Esta legislación representa una intervención drástica en el mercado libre. Su mecanismo consiste en expandir el sistema de puntos que tradicionalmente regulaba la vivienda social a una gran porción del mercado de alquiler privado. El precio máximo de un alquiler quedará determinado por una puntuación basada en el tamaño, la calidad y la eficiencia energética de la vivienda. Se estima que esta ley podría reducir el alquiler de más de 300.000 hogares. Sobre el papel, es una victoria para los inquilinos. En la práctica, ha desatado una tormenta de críticas por parte de inversores y promotores. Advierten de que, ante la perspectiva de una rentabilidad menor, muchos propietarios optarán por vender sus inmuebles en lugar de alquilarlos, lo que paradójicamente reduciría la oferta de viviendas en alquiler y agravaría la escasez. Otros podrían dejar de invertir en el mantenimiento y la mejora de sus propiedades si no pueden repercutirlo en el precio. Es el clásico dilema de la regulación. Una medida diseñada para proteger a los inquilinos podría acabar perjudicándolos si contrae el mercado. Su éxito o fracaso será uno de los grandes experimentos de la política de vivienda europea. Finalmente, el Gobierno ha ejecutado un giro de 180 grados en su política hacia la vivienda social, en un mea culpa histórico. Se ha tomado la decisión, crucial y unánimemente aplaudida, de abolir por completo la Verhuurdersheffing. Tras una década de drenar las finanzas de las corporaciones sociales, se les libera por fin de esta carga fiscal. Ahora, el Estado les pide que vuelvan a ser lo que nunca debieron dejar de ser: el principal motor de la construcción de vivienda asequible del país. La nueva hoja de ruta les asigna la tarea de construir 2/3 del casi millón de viviendas planificadas. Es un cambio de paradigma radical, un reconocimiento implícito de que la confianza ciega en el mercado fue un error catastrófico. Pero la pregunta es si estas corporaciones pueden recuperarse del daño sufrido. Una década de descapitalización forzosa ha dejado cicatrices profundas, han perdido personal técnico, han acumulado deudas y, sobre todo, han visto cómo se disparaba la necesidad de mantenimiento y renovación de su parque de viviendas existente. La tarea que se les encomienda es hercúlea: construir a un ritmo sin precedentes y, al mismo tiempo, modernizar y hacer más sostenibles cientos de miles de hogares ya existentes. Reconstruir esa capacidad financiera y organizativa llevará mucho tiempo, un tiempo del que carecen las miles de personas en la lista de espera. Llegamos así al final de este análisis. La crisis de la vivienda que asfixia a los Países Bajos no es, como hemos visto, una cuestión de falta de espacio, ni una consecuencia inevitable de la prosperidad económica. Es el resultado directo, tangible y doloroso de una serie de decisiones políticas tomadas a lo largo de 30 años, que de forma consciente desmantelaron un sistema que funcionaba para reemplazarlo por una ideología, la ideología de que el mercado, por sí solo, proveería. Se priorizó la visión de la vivienda como un activo financiero sobre su concepción como un derecho humano. Se favoreció la rentabilidad del inversor sobre la estabilidad del ciudadano y el beneficio a corto plazo sobre la cohesión social a largo plazo. Las nuevas medidas que hemos explorado, el plan de construcción, las regulaciones de alquiler y el renacer de la vivienda social, indican sin duda un brusco golpe de timón. Son un reconocimiento tardío de que la anterior ruta conducía al desastre. Pero la pregunta fundamental, la que determinará el futuro del país, sigue en el aire y es la que quiero dejar para la reflexión. ¿Son estas medidas el inicio de una verdadera reconquista de la vivienda como pilar del estado del bienestar? ¿O son solo una respuesta pragmática, aunque masiva, a una crisis que se había vuelto políticamente insostenible sin un cambio real en la mentalidad de fondo? Para que la solución sea permanente, el cambio debe ser más profundo. Se debe volver a consagrar la idea de que un hogar digno no es una mercancía, sino una infraestructura social crítica, tan esencial como la sanidad o la educación. Las nuevas leyes parecen un paso en la dirección correcta, pero ¿creen que son solo un parche en una herida muy profunda? ¿O realmente marcan un cambio de rumbo definitivo en la filosofía del país?
Me interesa enormemente leer tu perspectiva, así que déjame tu opinión en los comentarios. Es la parte más valiosa de este diálogo. Si el vídeo te ha aportado valor, considera compartirlo con alguien a quien pueda interesarle y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En pantalla te dejo otro documental que podría gustarte. Gracias por llegar hasta el final.